Bueno, hemos escuchado un poco el estado de la cuestión, hemos visto el avance que ha habido en la normalización, en la estandarización, no solo de la evaluación, como yo también nos comentaba al principio, sino de ese ente que vamos a llamar evaluación-prevención, de incluir precisamente la prevención en todos estos métodos de la gestión de los trastornos musculoesqueléticos. Podemos abrir un debate, nos hemos ajustado al tiempo fenómeno, así que si queréis preguntar algo. Mientras preguntáis algo, yo sí quería hacerle una pregunta al doctor Natale Batevi. He escuchado, y es uno de los temas que a mí me han resultado siempre importantes a la hora de evaluar y a la hora de poner en marcha métodos de evaluación ergonómica, un poco esa diferenciación entre validar un método para ver su reproductibilidad y validar un método en relación con el efecto o con el daño que puede producirse. Algunas veces puede dar la impresión, estoy pensando que la prevención de riesgos laborales fundamentalmente se dirige a prevenir el efecto en la salud, es decir, a conservar la salud de los trabajadores, y no sé si algunas veces, y nos gustaría que nos explicaras un poco, un poco lo has explicado, si el método MAPO, es decir, si establece realmente, si existe estudios epidemiológicos suficientes para establecer una frontera de dónde está esa práctica que puede poner en peligro la salud y dónde no está. Es decir, si epidemiológicamente realmente se llega a discernir, al final un enfermero o una enfermera debe movilizar a los pacientes, debe ayudarles a los pacientes, ver un poco si se ha estudiado lo suficiente eso, dónde está esa frontera, o si el método realmente indica cuál es o dónde, qué no podemos sobrepasar. No sé si me explico. La linea roja. Beh, io penso che in qualsiasi studio epidemiologico ci sono dei limiti. Tu classifichi la presenza o l'assenza di un rischio secondo dei numeri. Quindi noi sappiamo ad esempio che con un indice MAPO fino a 1,5 la probabilità di avere lombalgia acuta è uguale a quella che io riscontro nella popolazione generale. In un MAPO da 1,5 a 5 grossolanamente la probabilità è doppia, quando superi il 5 è tripla. Quindi questi dati, ovviamente questo non vuol dire che 1,49 è molto diverso da 1,51, questo è chiaro, però è il limite di tutti gli studi epidemiologici, quindi credo che è una stima della probabilità di avere una maggior probabilità di incontrare una lombalgia acuta. Questo sicuramente a oggi lo possiamo dire perché il campione esaminato era molto grande, cioè circa 7.000 lavoratori. Quindi quando tu hai 7.000 lavoratori che vengono da reparti diversi, da situazioni diverse, da ospedali diversi, in diverse realtà, l'affidabilità non sta a me ovviamente giudicarla, però mi sembra abbastanza essere presente. Por ahí hay una pregunta, no sé si necesitamos micrófono, igual necesitaríamos un micrófono para la traducción. Es para la traducción. Sí. ¿Qué? Iepa, egun on guztioi. Lehenik eta behin oso esanguratsua da Natalek esan duena, Osalanek babesa eman dio italianera, baina oso kuriosua da gure hezkuntzari ez dio luzatu babesarik.
eta hori gure ustez salagarria dela. Arazorik ez? Ezta? Hitz egin dezaket euskaraz edo ez? Batzuek bai, beste batzuek ez. Bai, baina, bueno, nik eskubidea osoa daukat euskaraz hitz egiteko, eta ez baldin badago itzulpen gintza, hori osalaneko arazoa da. Bai, zu euskaraz. Ah, bai. Bueno, una vez dicho esto, lo voy a traducir al castellano para que me puedan responder, pero sí que me parece importante que quede la constancia, sobre todo estando en la dirección de Osalan aquí. Quería hacer dos preguntas. Una a Enrique, que no me ha quedado muy claro, una vez de que el resultado nos da en rojo o en verde, si es el mismo método el que nos dice sobre qué actuar, o si después de ese método sería necesario hacer un método de evaluación específico. Porque si es así, no entiendo muchas veces si sabemos que es un peso elevado, que se levanta varias veces por minuto, que es necesario hacer un método, porque al final muchas veces lo que está sucediendo es que esos métodos simplificados, tanto en ergonomía como en ingeniería industrial, se están convirtiendo también en un fin en sí mismo y sirve como excusa de identificación de riesgos para luego no hacer una evaluación y no poner medidas preventivas. Y luego a Natalia me gustaría preguntarle, en todos estos métodos y en el método que le ha presentado, ¿cuál es el papel que pueden jugar los delegados de prevención? No el que la ley les da, sino si en el propio método se recoge alguna participación especial en esos distintos grupos que se pueden crear o no con respecto a la participación de los delegados de prevención. Es que ricasco. No lo capito, no vuelta. Estás mandando sobre el rol del delegado de prevención en la metodología. Ah, ok. Perdona, ¿tu nombre? Igor. Ah, Ivón, perdona. Bien, si he entendido bien la pregunta sobre la metodología de la evaluación rápida que aporta este documento, este nuevo documento ISO. Tiene varios objetivos. Digamos, necesitaríamos más tiempo para asimilarlos y discutirlos más, ¿no? Pero fíjate que la base importante desde el inicio es que el resultado que obtengas con la evaluación rápida, que es un método muy simplificado, es 100% consistente con el resultado que obtienes si aplicas una evaluación de riesgos específica, dedicándole la expertez, el tiempo y los recursos que eso normalmente implica. Por tanto, eso ya nos da una base para algunas utilidades como subsanar problemas como los que mencionas. Es decir, obtenemos un instrumento de entrada de control para evitar casos como los que comentabas, donde la evaluación es el fin en sí mismo, para finalmente justificar que no hago nada más. Esta metodología te permite controlar esos casos. De una manera muy rápida, tú dices, no, ¿cómo que no haces nada más? Esto es rojo. Aquí tenemos condiciones críticas, condiciones inaceptables y sabemos que debemos intervenir. Ahora, ¿cómo intervenir? ¿Qué factores de riesgo hay que cambiar? La evaluación rápida te va a identificar algunos. Significa que para intervenir debo hacer una evaluación de riesgos específica, hacer una evaluación holística, como comentaba Natale, considerando todos los factores de riesgo y poder diseñar bien mi intervención, ¿sí o no? Que entiendo que esa era tu pregunta, ¿no? Lo ideal siempre es hacer una evaluación de riesgos específica, evidentemente. ¿Es necesaria? No tiene por qué. Lo que nos va a aportar una evaluación de riesgos específica es asegurar una eficacia esperada. Si tú quieres reducir el riesgo a la mitad, tú lo puedes definir diseñando la intervención en base a una evaluación de riesgos específica. Si tú diseñas la intervención en base a una evaluación rápida, vas a reducir el riesgo seguro. ¿Cuánto? No lo sabes. Entonces puede ser que la eficacia que obtengas de esa intervención sea grande, hayas reducido muchísimo el riesgo y empiecen a desaparecer la producción de la prevalencia, a reducirse la prevalencia de trastornos en la empresa,
o que la reducción sea poca. Haya mejorado, los trabajadores están más satisfechos, la exigencia física es menor, se ha reducido el riesgo, pero podría ser poco, porque estás abordando únicamente la prevención en base a la reducción o a la eliminación de unas condiciones críticas identificadas. Entonces, digamos que por conclusión, estoy de acuerdo contigo. Si con un instrumento rápido y veloz, como es la evaluación rápida, poco costoso, que lo pueden aplicar muchísima gente, interesa empezar a hacer prevención. Estoy de acuerdo contigo. Empezar a implantar medidas de prevención, a reducir esas condiciones críticas. En paralelo, ¿qué hacemos? Ya llegará el momento que podamos dedicarle el tiempo y los recursos a hacer evaluaciones, estudios más específicos, evaluaciones más específicas, pero ya hemos empezado a reducir los riesgos. No sé si te ha contestado la pregunta. Gracias. Prima di rispondere alla domanda vorrei aggiungere una cosa che in Italia stiamo facendo. La valutazione rapida, cioè il quick assessment e diciamo le key enter, stiamo cercando insieme al sindacato di farle utilizzare ai rappresentanti del lavoratore e la sicurezza all'interno delle imprese affinché possano controllare loro stessi se esiste un problema o non esiste un problema. Dall'altra parte la stessa cosa, cioè il quick assessment, viene utilizzato dagli ispettori del lavoro per capire se la valutazione del rischio è una valutazione del rischio grossolanamente fatta bene oppure fatta male. E questo è uno degli strumenti che si possono impiegare. Per rispondere alla tua domanda, non so se ci siamo già incontrati io e te a Barcellona, perché la stessa domanda. Nella metodologia MAPO tutti gli aspetti organizzativi vengono richiesti alla persona che in quella unità ha lavorato da più tempo, quindi c'è un contatto diretto con il lavoratore. È il lavoratore stesso che non è un rappresentante sindacale, ma è la persona che conosce più approfonditamente il reparto o l'unità dove lavora. La valutazione del rischio dal nostro punto di vista e in Italia è in qualche modo, come potrei dire, avvalorata dal rappresentante del lavoratore e la sicurezza. Il sistema italiano dice: tu fai, il datore di lavoro hai la responsabilità di fare la valutazione del rischio. Questa valutazione del rischio la devi far leggere però e deve avere il contributo dei rappresentanti del lavoratore alla sicurezza. Questo però è il procedimento della norma. Un conto è invece la valutazione del rischio fatta col metodo MAPO. Il metodo MAPO non prende un sindacalista e lo mette davanti e gli fa l'intervista, prende il lavoratore anziano del reparto dove deve essere fatta l'analisi. Dopo il colloquio viene fatto un sopralluogo per verificare, e poi lo spiegherà dopo la mia collega Olga, tutte le cose che sono state dette durante il colloquio, se sono vere o meno, e ovviamente valutare tutti gli altri aspetti che non sono valutabili tramite il colloquio. Spero di aver risposto alla tua domanda. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Hola. A ver, la duda que tengo yo es, os escucho mucho hablar de métodos y de métodos que sean válidos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, como decía Pablo, que ya se sabe, ¿no?, que hay una prevalencia de enfermedades, de trastornos musculoesqueléticos. Yo creo que también se sabe
O sea, decir que independientemente de que se hagan evaluaciones muy exhaustivas, hay cosas que ya se saben, que determinados trabajos tienen un determinado riesgo. En relación a las medidas preventivas que se pueden aplicar, la difusión, habrá empresas que igual no aplican medidas preventivas porque realmente las desconocen. No puede ser un tema difícil de... O sea, yo creo que las empresas en muchos casos se encuentran eso, con dificultad de establecer medidas porque realmente no las conocen. O sea, desde la sociedad de los ergonomistas, ¿qué se hace en este sentido? Me han asignado la pregunta. Vamos, es un tema, estoy de acuerdo contigo, en parte. Podemos discutir otra parte. La que podemos discutir es si realmente el trabajo hoy en día no se mejora por desconocimiento a cómo mejorarlo. Yo creo que en los últimos 20 años hemos superado el miedo a reconocer los trastornos musculoesqueléticos derivados del trabajo, que el trabajo origina. Y así lo ha plasmado en las estadísticas Pablo. Hemos perdido ya ese miedo, hoy en día ya se reconocen. Y yo creo que aún debemos superar el miedo a reconocer cuáles son los factores causales que tenemos en la empresa y que debemos mejorar. Y por eso el énfasis en tanta metodología y tanta evaluación, siempre con ese enfoque de ser práctico y dedicarle poco tiempo, no generar papel, pero conseguir objetividad en un campo que hasta ahora no lo era tanto, al menos a nivel estatal, en este país, objetivar unos criterios que afloren que en las empresas existen los factores causales. Ese es el objetivo y eso es lo que hemos intentado presentar. Yo creo que falta eso aún. ¿Cómo reducirlos? ¿Cómo mejorarlos? Es cierto que se encuentran hoy en día muchas guías de buenas prácticas, de intervenciones de ergonomía, relacionados con ergonomía, de diseño y rediseño de puestos de trabajo, de herramientas, de equipos, de maquinarias. Hay mucho material publicado. Es cierto que falta más esfuerzo en el tema, que es la parte que estoy de acuerdo contigo. Falta más esfuerzo también en el tema. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece bien, podemos ir a tomar café. Como os he dicho antes, el café hoy se